Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y como es costumbre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y bueno, ustedes han notado que hay una voz diferente y tal vez la voz suena familiar para muchos de ustedes. La voz es de Elia Silva. Sí. Muchos la recordarán. Ella tenía su programa en Radio María llamado Viviendo, ¿cómo Una era? vida plena con Jesús. Una vida plena con Jesús. Hace un tiempo y bueno, ha aceptado la invitación de participar en estos programas. Así que le damos la bienvenida. Eli, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, diácono Franco Foti, diácono de Dios, y muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan. Es un gran placer y una gran alegría regresar, retornar a un programa con Radio María. Y bueno, qué mejor que con el diácono Franco Foti. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Eli, por estar con nosotros. Y sabes que cuando estaba pensando en el tema del programa Uh-huh. eh, y había escogido comenzar a hablar sobre la Eucaristía, y me gustaría comenzar a tratar al aire la encíclica del Papa Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, o Iglesia de Eucaristía, que fue publicado el 17 de abril del año 2003, más o menos unos 2 años antes de que él pasara a la vida eterna. Y claro, cuando me vino a la mente hablar sobre la Eucaristía y lo que dice la Iglesia sobre la Eucaristía, pensé mucho en ti porque tú eres una de las personas que conozco, tal vez la única persona que conozco que tiene una devoción tan grande hacia la Eucaristía, eh, eh, una, eh, uh, una espiritualidad que está centrada en la Eucaristía, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que aceptaste la invitación y bueno, dinos, por favor, cómo te sientes al respecto. Bueno, después de tal presentación, yo creo que me siento muy rara. Yo creo que mi relación con Dios Padre en Jesús Eucaristía ha sido un regalo que creo es otorgado a todos nosotros. Um, Mi primer encuentro con la Eucaristía fue a través de una de mis más grandes necesidades, que fue pedirle perdón a Dios por haberme dado cuenta que soy pecadora y no merecedora de Él. Pero sin embargo, a la misma vez me había dado cuenta de cuán tan bueno y misericordioso es Él para cuando Él nos ama. Pero creo que también era una experiencia de saber que el ser mejor persona o querer de alguna manera agradecer a Dios por su perdón, misericordia y compasión, en mi corazón existía un gran deseo de servirle, de ser mejor, de dejar que Él me transformara, ¿no? Uh, y algo me decía en mi interior que sola no lo iba a lograr nunca, nunca. Um, Fue por medio de un sacerdote que yo conocí lo que es la adoración al Santísimo. Y cuando yo pasaba una hora en esa oración, o pasaba media hora, o pasaba el tiempo que pasase con él, mi corazón se llenaba
de un sentimiento y de una fuerza que va más allá de mi entendimiento. Y me daba las habilidades para ser cada vez más consciente de aquellas cosas que yo necesitaba cambiar. Y no era yo, era Dios por medio de mí, ¿no? Y otra de las maneras que yo también aprendí a reconocer a Dios era el poder tan grande de Jesús en la Eucaristía cuando comulgaba, cuando comulgo. Es una fuerza que queda en mi interior, en mis venas. Él me hizo consciente que cuando yo lo comulgo, Él entra por medio de mi lengua, por medio de mi boca, pero Él llega a mi vientre, llega a mi sangre. Y si llega a mi sangre, esa sangre que corre por mis venas, llega a mi corazón, llega a mi mente, llega a todos y cada una de las células que hay en mi cuerpo. Y es Dios impregnado ya en mí. Entonces, eso cómo influye en mi comportamiento, ¿no? En la manera como veo, porque Él nutre por medio de esa sangre mis ojos. Él nutre por medio de esa sangre mis oídos, mis palabras, mis deseos. Entonces, yo pude darme cuenta de que la Eucaristía era lo que necesitaba para yo poder ser transformada, para ser mejor persona, ¿no? Y yo creo que eso era el Espíritu Santo que me estaba guiando en cómo yo poder lograr hacer algo que para el ser humano es imposible solo. Eso solamente lo podemos hacer por medio de una persona y es por medio de Jesús Eucaristía. Sabes que cuando estabas hablando recordé que esta semana vi un video de un sacerdote anciano, retirado, que hace videos en TikTok. Okay. Y él decía en ese video que nosotros somos sagrario, no de la Eucaristía, cuando nosotros recibimos el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque el cuerpo de Cristo ya no está sobre el altar, no se guarda en el sagrario, sino de que nosotros nos convertimos en sagrario, que tenemos a Cristo guardado, ¿verdad? Pero también él dijo algo que me pareció interesantísimo, que nosotros somos también custodias de Cristo. Oh, wow. O sea, tú sabes, la custodia es lo que se utiliza en la exposición del Santísimo, ¿verdad? Sí. Entonces, él decía que nosotros somos sagrario y custodia, porque cuando nosotros salimos al mundo, somos como esa custodia que lleva la hostia a que la gente la adore, no para que nosotros seamos adorados, sino que con nuestras actividades, con nuestro diario caminar, nosotros le mostremos a los demás que Cristo vive dentro de nosotros, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que él dijo, ¿no? Nunca lo había pensado de esa manera. Es impresionante, ¿no? Lo que estás diciendo, porque como creyentes en Dios, pero también como personas que necesitamos creer en Dios, nosotros necesitamos escuchar este tipo de cosas o ver estos videos como lo que tuviste, ¿no? Algo que a mí me ha impresionado en mi vida, y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, de traer un crucifijo colgado, de tener una medallita de San Benito, ¿no? O San Benedicto, como algunos lo llaman, o un amuleto que algunos lo llaman amuleto, ¿no? Por decir, como protección. Y todo esto a mí, ¿no? Yo vengo, yo creo, practicando o que descubrí la Eucaristía más de 20 años y me sigue sorprendiendo que hasta la fecha yo sigo descubriendo más y más acerca de los beneficios de la Eucaristía. Y una de las cosas que me llamó la atención es de que nosotros traemos colgado un crucifijo, tenemos una medallita como protección, o la Virgen de los Milagros, o nos dicen, si tú llevas esto contigo, no te va a pasar nada, o no, y muchas veces caemos en superstición, ¿no? Sin embargo, una vez, ¿no? En esos momentos de reflexión, pensando en la Eucaristía, pensaba en,
wow, si nosotros verdaderamente pensáramos que esa Jesús Eucaristía que llevamos dentro, el que comulgué hoy en la mañana cuando fui a misa, el que comulgué anoche cuando fui a misa, o el que comulgué el domingo cuando fui a misa, y que es un Dios que está dentro de mi sangre. Claro que traer una cruz nos recuerda a Jesús crucificado y su sacrificio que dio por nosotros. Una medalla de San Benito nos recuerda que hay santos que lograron alcanzar ese don de humildad y de reconocimiento que es Jesús Eucaristía en ellos. Pero verdaderamente cuando te das cuenta que es Jesús quien vive en ti, esto se convierte en un recordatorio y un símbolo que nos recuerda a Cristo, ¿no? Entonces somos libres quizás de ser expuestos a creer en que algo se puede convertir en un amuleto o en una superstición. Y de esto también nos salva Jesús Eucaristía. Sí, y también está el tema de la adoración eucarística, ¿no? Uh-huh. Como tú sabes, yo ahora trabajo en el seminario de Mundelein y al lado está Marytown, ¿no? Un lugar que tú conoces muy bien. Sí. Y Marytown es un templo donde hay adoración perpetua, ¿no? Las 24 horas, los 7 días, manejada por una orden religiosa. Y yo hace unos días pasé, ¿no? En la hora del almuerzo fui, Uh-huh. ¿no? Y era justo la hora que también ellos oyen confesiones. Y estaba lleno, y esto era un día de semana, creo que fue un miércoles. Uh-huh. Uh-huh. Estaba lleno el lugar, ¿no? Y no solo estaban los adoradores, pero también la gente que iba a adorar, pero quería aprovechar del sacramento de la reconciliación, Sí. ¿no? Para estar en una unión más íntima con Jesús. Por supuesto, si no nos hemos confesado, el Señor nos espera y nosotros podemos entrar donde el Señor está expuesto. Uh-huh. Y nosotros podemos hacer oración y podemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero a través del perdón sacramental nosotros desarrollamos una unión más íntima, ¿no? Sí. con el Señor. Sí. Y esto de la adoración eucarística es algo que mucha gente lo desconoce. De hecho, las estadísticas nos dicen que un alto porcentaje, no sé, algunos dicen que es el 70%, otros dicen que es 60%, de los católicos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Uh-huh. Y para ir y adorar la Eucaristía, tienes que realmente creer que Cristo está presente, ¿no? Hace un tiempo tenía una conversación con un muchacho Uh-huh. y estábamos hablando de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y bueno, y él cuestionaba, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús está en la Eucaristía? Y bueno, le hablé de lo que dice Santo Tomás, ¿no? Sobre la transustanciación, Uh-huh. que Jesús en la última cena dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y bueno, y él me decía, igual, todavía me cuesta creerlo. Y yo le explicaba, es que tienes que tener fe también, ¿verdad? Uh-huh. Tienes Uh-huh. que tener el deseo de creer que Jesús está ahí, ¿no? Y él me dijo, bueno, eso a mí no me alcanza, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Yo necesito algo más. Claro, el muchacho busca una prueba científica, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto el Señor se manifiesta a través de los milagros eucarísticos, ¿no? Para que nosotros no olvidemos de que Él está en la Eucaristía. Uh-huh. O sea, el milagro eucarístico no ocurre todas las veces que vamos a misa, o sea, se produce el gran milagro que es la transustanciación, Uh-huh. pero no vemos la Eucaristía convirtiéndose en un pedazo de tejido sanguíneo Uh-huh. o cardíaco, ¿no? Uh-huh. Eso pasa en diferentes ocasiones, han sido comprobados y estudiados, y bueno, yo pienso que el Señor permite que esos milagros existan para que nosotros no nos olvidemos cuando vamos a comulgar de que realmente Jesús está presente Uh-huh. divinamente y corporalmente a través de las formas de pan y vino. Lo que me llama la atención de tu testimonio con este joven, y que a mí me gustaría exhortar a aquellos que se sienten como este joven,
de que quizás piensen que no creen que Jesús está en la Eucaristía. Y yo creo que habemos personas que decimos que creemos, pero nuestro subconsciente no cree. Hay personas que dicen creen y verdaderamente creen que Jesús está en la Eucaristía. Hay personas que tienen una gran humildad de decir yo no creo que Él está ahí y se sienten intimidados y no van a la adoración a la Eucaristía. Y hay personas que creen que Él está ahí y no lo visitan en la Eucaristía, ¿no? Yo creo que puede haber una y mil maneras de describir cómo cada persona se siente ante Jesús Eucaristía. Una de las preguntas que siempre me reta a mí es, ¿qué tal si todos verdaderamente estuviéramos convencidos de que es Jesús Eucaristía? O sea, yo imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo estaría la iglesia? ¿Cómo fuera nuestra iglesia, ¿no? Yo lo único que viene a mi corazón es quizás, vuelvo y repito, lo que viene a mi corazón para compartir con ustedes es lo que vino a mi corazón y ha venido siempre a mi corazón, es de que aunque no tengamos el deseo, la fe, la creabilidad, aunque no tengamos nada, si nosotros sentimos en nuestro corazón la necesidad de sentirnos amados, vayamos a Jesús Eucaristía. Él nos va a dar el deseo, la fe, porque son regalos, son gracias que Dios nos da. Y no nos las da porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno. Dios es bondad infinita, es el amor total. Y Él está contento y dispuesto de darnos el regalo de creer, de que nuestra fe se inflame. Es más, yo puedo creer que Jesús está en la Eucaristía y de repente ya no creo que está en la Eucaristía porque las cosas no salieron bien en mi vida y ya no creo que Él es Jesús Eucaristía. ¿Cómo puede estar Jesús en la Eucaristía y a mí me dio cáncer? ¿Cómo puede ser Jesús en la Eucaristía y mi hijo se salió de la escuela? Y así podríamos mencionar cosas que nos hacen enojar. Y cuando nos enojamos, dejamos de creer, ¿no? Entonces podemos ser personas que creemos, dejamos de creer, pero volvamos a esos pies de Jesús, Eucaristía, porque Él es el que nos da la gracia que necesitamos para poder seguir llenos de vida con Él. Sí, y siempre cuando se habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, yo recuerdo un comentario que una vez hizo un líder musulmán, ¿no? Los que creen en el Islam, ¿no? Bueno, que tienen mucho respeto hacia Jesús y hacia la Virgen María, se consideran de alguna manera ligados a Abraham, el padre de la fe, y este líder musulmán hablaba con un católico y le decía, dice, si yo aceptara en mi corazón de que en ese pedazo de pan está Dios presente, pues yo estaría todos los días en la iglesia. Y sin embargo él criticaba que nuestras iglesias están vacías, ¿no? Especialmente durante la semana, ¿no? Entonces, cuando uno escucha algo así de una persona de otra religión, es como que te dice, wow, pero ¿a dónde hemos llegado con esto, no? O sea, realmente, y creo que las estadísticas que mencionaba antes son un reflejo de esa realidad. O sea, mucha gente se considera católica por cultura, por tradición, por lo que sea, pero no dice aceptar de que Jesús está presente en la Eucaristía. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y hay muchos escritores que hablan de esto, ¿no? De si verdaderamente nosotros creyéramos que Jesús en la Eucaristía estaríamos en adoración, ¿no? Con un corazón más dispuesto ante Él. Y quizás, al menos de mi parte, ¿no? Siento esta invitación que tú me has hecho, diácono de Dios, para poder reflexionar y volver a evaluar cómo estoy yo ante Jesús Eucaristía, ¿no? Mencioné que yo tengo 20 años con esta práctica
Sin embargo, creo que entre más tiempo pasa, a veces siento que es más lo que necesito de Dios, ¿no? Y pasan sucesos en la vida que yo creo que Él ha sido mi sostén y mi Dios completamente, pero la mente se ha ido transformando. Entonces espero en Dios que estoy convencida que esta fue una invitación de Dios por medio de ti, diácono, a yo reflexionar nuevamente acerca de Jesús Eucaristía, de sus beneficios, pero también estoy abierta a poder descubrir las sorpresitas que Él tiene para nosotros, para recordarnos de que Él como Eucaristía está para darnos todo lo que necesitamos, pero en especial lo más importante, que es el amor. Muy bien. Y bueno, en esta encíclica que vamos a comenzar a analizar, yo pienso que el Papa Juan Pablo II no solo habla de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero cómo nosotros debemos ser Eucaristía, ¿no? Como este sacerdote retirado, ¿no? Anciano, que dijo: nosotros somos sagrario y custodia de la Eucaristía, ¿no? Entonces, él y tú preparaste una lectura, ¿no? Para compartir, para que la proclamemos al aire y para que hablemos sobre eso, ¿cierto? Sí, pido a la gracia del Espíritu Santo para que abra nuestros corazones, nuestras mentes, y podamos nosotros verdaderamente ver y escuchar la palabra de Dios. Esto es de Pablo, carta de Pablo a los Romanos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como hostia viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por lo contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo que es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuevamente está en Carta a los Romanos 12, versículo 1 al 2, por quien quiera retomar su Biblia y orar con esta lectura. Muy bien. A mí me llama la atención cuando Pablo escribe que seamos hostia viva, santa y agradable a Dios, ¿no? Hay varios elementos ahí que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hostia viva, pienso que Pablo quería decir que nosotros nos unamos a ese sacrificio de Cristo, ¿no? Uh-huh. No solo se trata de llevar a Cristo, sino que seamos parte del sacrificio de Cristo, ¿no? Porque cuando nosotros celebramos la misa y vamos a la parte de la consagración, es, según el Catecismo de la Iglesia Católica, la recreación incruenta de la entrega de Cristo en la cruz por todos nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo pienso que Pablo aquí nos hace esa invitación no solo a ser personas que lleven a Cristo al otro mundo, pero también que seamos partícipes de ese sacrificio. Es muy bueno lo que acabas de decir. Yo creo que una pregunta muy lógica de hacer es: ¿y cómo podría ser yo una hostia viva? ¿No? ¿A qué se refiere a Pablo cuando dice sean una hostia viva? Entonces, viene a mi mente, ¿no? De que hay muchas personas allá afuera, afuera de las paredes del templo, que no conocen de Jesús Eucaristía. Uh-huh. ¿Cómo ellos pueden conocer, ¿no? Acerca de Jesús Eucaristía? Habemos muchas personas, o hay personas que no pueden comulgar. ¿Cómo podemos ser esa hostia viva, ¿no? Y para eso quizás nosotros vamos a aprender por medio de este documento de qué es una hostia. Ahora, ¿qué es una hostia viva, ¿no? Y cómo ser agradable ante Dios, cómo ser santo.
Lo único que viene a mi mente ahorita para no profundizar, yo creo que vamos a profundizar conforme veamos el documento, es de que ser una hostia viva es imposible serlo nosotros solos. A ser santo, hombre, eso solamente es una gracia que Dios nos otorga al día, ¿no? En las actividades cotidianas. Y ser agradable a Dios, ¿no? La lectura nos dice, no tomen como modelo este mundo. Pero ¿y cómo lo hacemos? Si somos parte del mundo, vivimos en el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, yo vuelvo a hablar de esos 20 años. Hace 20 años para mí era fácil dejar de quizás dejar algo que era del mundo, ¿no? Por ejemplo, voy a dejar de ver más televisión por orar más. Eso es algo sencillo, pero en aquel entonces para mí eso era mucho trabajo. O quizás para mí antes era muy sencillo pasar al Santísimo antes de irme a trabajar, ¿no? Media hora. Ahora para mí eso es algo más sencillo. Entonces, ahora el mundo cada vez es como que nos reta más a poder verdaderamente ser esa hostia viva. Y tengo mucha esperanza de que este documento nos va a ayudar a profundizar en el significado de que es una hostia viva. Cómo afrontar esos retos que se nos ponen en nuestra cara para poder ser esa hostia viva a los demás, ¿no? Cómo nosotros poder tener un discernimiento para que nos pueda ayudar a discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo hacerlo? Sí, sabes que cuando hablaba sobre esto me vino a la mente el pasaje del Evangelio cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, ¿no? Uh-huh. El sarmiento es el brote, ¿no? Uh-huh. De donde sale el racimo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. De la uva. Entonces, la uva tiene vida en tanto y en cuanto esté conectada a la vid, ¿no? Uh-huh. A la viña. Uh-huh. Uh-huh. Este, y pienso que ahí está la llave, ¿no? Para comprender cómo podemos ser hostia viva, ¿no? Eh, Podemos ser extensiones de Cristo, ¿no? Podríamos decir que tal vez una hostia viva es una extensión de Cristo. Nosotros somos una extensión de Cristo en tanto y en cuanto estamos conectados a Cristo, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, eh, Mientras nosotros tengamos esa relación personal con Él, entonces nosotros podemos seguir siendo sagrarios y custodias y hostia viva, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y pienso que cuando uno alcanza ese nivel de intimidad con Cristo, alcanza la santidad, ¿no? Hostia viva, santa y agradable a Dios. Por supuesto, agradable a Dios, Dios quiere que nosotros lo amemos como Él nos ama, Uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si nosotros somos esos brotes de la vid conectados a la vid, ¿no? Entonces tenemos vida en Cristo, porque al racimo llega lo que es la savia, ¿no? Ese líquido que va por las ramas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Jesús nos inyecta esa vida que nos hace hostias vivas, ¿no? Que nos hace ser custodias de Cristo, ¿no? Sagrarios y custodias de Cristo, y que, por supuesto, trae aparejado la santidad, ¿no? Porque si uno está íntimamente unido a Cristo, no hay lugar para el pecado. Entonces, por lo tanto, uno es santo, ¿no? Y sean santos como el Padre del Cielo es santo, dice en otra parte del Evangelio. Bueno, eso es lo que le es agradable a Dios. Bueno, y es ahí donde nosotros venimos como iglesia, ¿no? Ujú. Nosotros creo que cuando nos rodeamos de personas también que creen en la Eucaristía, que viven la Eucaristía, nos ayuda también a caminar como la iglesia que somos en Cristo. Muy bien, entonces vamos a ir ahora a una pausa y vamos a regresar muy pronto con este programa, El Magisterio de la Iglesia. Tenemos a una invitada especial, nuestra querida Eli Silva, ¡Yeah! y vamos a comenzar el análisis del documento cuando regresemos después de la pausa. Así que les pido que permanezcan en sintonía. Gracias.
Muchas gracias, hermanos y hermanas. Estamos nuevamente con ustedes después de esta pausa con su programa El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y estoy acompañado hoy por una invitada especial, Eli Silva. Ustedes la recordarán de hace un tiempo en Radio María, y ella ha aceptado la invitación para unirse a este programa de hoy, ¿no? Que estamos hablando de la Eucaristía y del documento que vamos a comenzar a analizar, Eclesia de Eucaristía. Así que muchas gracias, Eli, por estar con nosotros en esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, diácono de Dios. Muy bien. La primera frase que aparece en el punto número 1 de esta encíclica del Papa Juan Pablo II, que les decía al principio del programa, fue publicada el 17 de enero del 2003, dice: la Iglesia vive de la Eucaristía, ¿no? Y me llama mucho la atención que el Papa comenzó a escribir con esa verdad tan grande, ¿no? Y él en ese mismo párrafo habla de lo que más adelante vamos a conocer, ¿no? En la historia de la Iglesia sabemos que hubo muchos concilios y ha habido diferentes situaciones en las cuales la Iglesia confirmó la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero en el Concilio Vaticano II, que es lo que va a citar el Papa más adelante, es de que la Eucaristía es la fuente y la cima de toda vida cristiana. Entonces, la Iglesia vive de la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo podemos desmenuzar esto, Eli, de que la Iglesia vive de la Eucaristía? Bueno, yo pienso que está muy ligado a lo que tú compartías al inicio del programa, ¿no? Cómo nosotros poder ser no tan solo Eucaristía para los demás, pero tú decías que fuéramos también La custodia. Una custodia para los demás, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que yo he sentido el llamado de Dios por medio de la invitación de otras personas. Uh-huh. Y esas personas fueron Eucaristía para mí. Claro. Esas personas creyeron en Cristo Jesús, en la Eucaristía, probaron de las bondades de Dios y no se quedaron quietos, ¿no? O sea, Jesús no los dejó quietos. Una vez que Jesús toca nuestras entrañas, ya no nos deja quietos. Tenemos una inquietud por correr como la samaritana y decirle a todo el mundo de que Jesús Eucaristía está vivo y cómo esa vida nos da vida a nosotros para los demás. Y yo puedo mencionar personas como Anita, como Nelly, como tú, que se han presentado en mi vida y de repente, wow, yo también quiero ser esa hostia viva para otros que vengan, ¿no? Es algo que no se termina. Entonces, esa es la Iglesia. ¿Por qué? Porque ellos también recibieron esa fe de otros. Muchos dicen, oh, es la fe que se pasa de generación en generación. Lo oímos de esa manera. Pero esa fe es una fe inflamada, es inyectada, impregnada por Dios por medio de la Eucaristía que nos une. Y creo que Pablo lo menciona muchas veces también en un sentido cuando hablamos acerca de lo que es el cuerpo de Cristo, los miembros de la Iglesia, ¿no? Como unos a otros somos hostia viva para poder alimentarnos, pero también como poder ayudarnos en la jornada de la vida. Sí, y yo pienso que en el correr de nuestras vidas nosotros hemos tenido diferentes experiencias, ¿no? sobre la Eucaristía, ¿no? De cómo nosotros vivimos la Eucaristía, ¿no? Eh, yo en otras oportunidades he mencionado, ¿no? De que yo en mi ministerio de diácono, una de las cosas que hago es servir en el altar, ¿no? O sea, estoy al lado del sacerdote, ¿no? En el momento de la consagración. Y es un momento muy, muy especial, ¿no? Y muy fuerte para mí, porque es como que cada palabra que escucho, cada respuesta que el pueblo da, eh, eh, como que penetra mi corazón, ¿no?
Mm. Y realmente vivo ese momento plenamente, ¿no? Porque estoy, bueno, primero estoy tan cerca del altar y estoy siendo testigo de ese milagro, ¿no? Como toda la gente que va a la misa, pero al mismo tiempo yo lo considero como una gracia muy especial que Dios me concede en ese momento de ser parte de, ¿no? No solo en el altar, pero también compartiendo con toda la gente que asiste en la Ujú, misa, ¿no? Por eso el sacerdote dice eh, eh, que es el sacrificio nuestro, ¿no? No es el sacrificio solamente del sacerdote, es el sacrificio nuestro, de todos los que estamos presentes ujú, en, ujú. en, en, en esa celebración eucarística. Entonces, por eso resuena mucho en mí el tema de la iglesia vive de la Eucaristía. Yo no me podría imaginar una vida sin la Eucaristía. No Ujú, podría imaginarme una vida sin vivir el santo sacrificio de la misa, ¿no? ujú. Porque hay tanto que uno se lleva, ¿no? Por eso cuando a mí me dan la oportunidad de trabajar con grupos de personas que me llaman o para dar una plática o tal vez a través de las clases que doy con el Ministerio Laico y ahora próximamente con el Diaconado, siempre les quiero explicar a la gente que la misa es necesaria no para cumplir con una obligación, sino que es necesaria para que nosotros podamos alimentarnos de la palabra de Dios y Ujú. de Cristo en la Eucaristía, para que nosotros salgamos de ahí siendo, como decía este sacerdote anciano, sagrarios y custodias de Cristo. Sí, hay algo que a mí me cautiva, ¿no? Y que yo creo que siempre me ha llamado la atención desde niña. Yo creo que siempre nuestros padres nos han hablado de lo que es la voluntad de Dios. Ujú. Ellos nos dicen, tienes que hacer esto porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Pero crecemos y empezamos a decir, bueno, ¿y qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la Ujú. voluntad de Dios? Y bueno, pero si no lo hacemos, yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Y Pablo nos habla acerca de la lectura que hablamos hoy, acerca del discernimiento de lo que es la voluntad de Dios. Y yo creo que es de ahí donde viene el llamado, ¿no? Cómo Dios nos llama a su amor, a recibir su amor. Pero de ahí viene también lo que es el llamado, lo que es la vocación. Dios puso en tu corazón y en todo tu ser un gran deseo por servir a la gente, ¿no? La palabra diácono, que es la diaconía, significa Servicio. servicio, ¿no? Yo sin que me digan que eres diácono, yo sé que tienes la vocación impregnada porque yo veo que te gusta servir a aquellos que amas y a los que no amas. Tú ves la necesidad y tú sirves, ¿no? Entonces tú pudiste lograr lo que es discernir cuál es tu llamado, que es la vocación. ¿Quién de nosotros a veces se detiene a pensar, ¿y cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado? Y este es uno de los dones y de las gracias y regalos que nosotros descubrimos por medio de Jesús Eucaristía, en esa adoración, en ese silencio, el comulgarlo, porque Él nos despoja de tantas cosas que nos enredan en la mente, que no tienen nada que ver con la verdadera llamada de Dios para con nosotros, ¿no? Uno de los milagros tan grandes que yo he tenido visitando en Jesús Eucaristía uh, y que me encantaría compartir con ustedes es, por ejemplo, el calmar mis pensamientos, ¿no? A veces nosotros tenemos tantos pensamientos en nuestro cerebro, en nuestra mente, que son miles en momentos de minutos, de segundos. ¿Y cómo calmarlos para escuchar la voz de Dios? Y escuchar cuál es su vocación para nosotros o qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo en determinado momento de nuestra vida, ¿no? En una ocasión yo recuerdo que cuando yo entré a estudiar mi maestría, yo no podía concentrarme en leer un libro. Yo leía 10 páginas de un libro
Y cuando iba en la página 8, yo decía, creo que me quedé en la página número 2 y tenía que regresar a leer todo, ¿no? Porque no podía, mucho menos podía dar un pensamiento crítico acerca de lo que estaba leyendo, ¿no? Entonces yo recuerdo que fui a Marytown, tú mencionaste a Marytown. Sí. Es uno de mis lugares favoritos porque está abierto las 24 horas del día, todos los días del año. Y recuerdo que me pasaba sentada enfrente de Jesús Eucaristía y yo le decía, de aquí no me voy hasta que se me pegue algo de este libro, ¿no? Y pasaba ahí horas y no me importaba porque decía, no, en presencia de Él, los malos pensamientos se van a ir. En presencia de Él, se va a calmar mi mente. En presencia de Él, el mal se va a ir. Y entonces voy a cumplir la voluntad de Dios, que es cómo obtengo de este libro algo bueno para yo poderlo llevar a un escrito a mi escuela, ¿no? Y mira, conforme fue pasando el tiempo, ¡pum!, ya estaba ahí el don, ¿no? Ya leía y ¡wow!, ¿no? Y decía, ¡oh, wow!, ya se me quedaban los pensamientos. Aprendí a leer, aprendí a hacer un resumen, aprendí a llegar a un escrito, el cual no tan solo me ayudaba a mí, pero ayudaba a quien lo leía también, ¿no? Cómo eso se fue transformando en mi mente y no fue de la noche a la mañana. Y espero que compartir ese testimonio ayude a aquellos a que no va a ser de la noche a la mañana y que vamos a tener esa experiencia de, wow, a lo mejor sí, a lo mejor pasa de la noche a la mañana el milagro, porque Dios hace lo que quiere con los que Él quiere. Pero a veces toma unos días hasta que nosotros llegamos a, ya lo tengo, ¿no? Y ahora, ¿cuál es lo que sigue? Pues como nos quedan pocos minutos para terminar el programa, me gustaría que le diéramos a nuestros radioescuchas una pequeña tarea, ¿no? A ver cómo... Un reto, me gusta. Un reto, ¿no? De tal vez ir esta semana, ¿no?, a visitar a Jesús en la Eucaristía. No tiene que estar el Santísimo expuesto, ¿no? Si pueden ir a un lugar donde el Santísimo está expuesto, mejor. Sí. Pero pueden ir a cualquier iglesia que esté abierta, Jesús está presente, mientras esté la luz roja encendida al lado del sagrario. Sabemos que Jesús está ahí, Jesús escucha. Sí. Y bueno, invitamos a todos yo lo voy a hacer también. Yo también. Y bueno, y tal vez en el próximo programa podemos compartir, ¿no?, qué experiencias hemos tenido en esa visita. Así que sería importante, ¿no?, si pudiéramos invitar a todos a hacer eso, ¿no? Bueno, uno de los lugares aquí en la ciudad de Chicago y que está mero aquí enfrente de Radio María, del estudio Radio María, es Stanislao Kostka, que está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Sí. ¡Qué bendición! Sí. También está Marytown. Pero miren, ustedes pueden ir a su parroquia o llamar por teléfono a las iglesias y pedir permiso para entrar y orar, que fue incluso como te conocí, diácono, ¿te acuerdas? Sí. Yo llamé a esa parroquia para preguntar si me dejaban entrar a hacer adoración eucarística. No estaba el Santísimo expuesto, como dices, pero me daban permiso de entrar a orar. Las iglesias dan permiso para que nosotros podamos entrar y hacer oración. Sí. Sí, y bueno, y hoy hay más parroquias que tienen una capilla de adoración eucarística. Correcto. Así que para los que no saben, métanse en línea, busquen capilla de adoración eucarística. Algunas son perpetuas, que quiere decir que está abierto siempre, las 24 horas. Y otras tienen horarios, ¿no?, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, una cosa así. Y bueno, aprovechar esa oportunidad que Dios nos da, ¿no? Sí. Y bueno, y regresaremos la próxima semana con más de esto. Muchísimas gracias por la invitación a este reto que para mí es volver a recordar la gran bendición de quién es Jesús Eucaristía y de el compromiso de ser hostia viva para los demás. Muy bien, y si nos darías el placer de proclamar, bueno, de orar la oración a San Miguel Arcángel para concluir este programa, te lo voy a agradecer. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio.
al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo tu imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. 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 Gracias, Eli, por haberme acompañado, habernos acompañado, y te esperamos en el próximo programa, ¿no? Para continuar con este tema de la Eucaristía. Por supuesto que Y sí. ahora a todos los que nos están escuchando, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Regresaremos en una semana. Gracias y bendiciones a todos. Radio María agradece su amable sintonía a este su programa, Magisterio